En los últimos días, el mundo del entretenimiento turco se ha visto envuelto en una historia que ha despertado sorpresa, debate y una fuerte reacción emocional entre los seguidores de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Dos nombres que, incluso después de haber tomado caminos separados, continúan generando titulares y manteniendo la atención del público. Esta vez, el foco no está en un nuevo proyecto ni en una aparición pública, sino en una situación personal que ha cambiado por completo la dinámica entre ambos. Mert Ramazan Demir, quien recientemente atravesó un delicado problema de salud relacionado con el virus beta, decidió romper su silencio y compartir parte de este proceso con su entorno más cercano. La noticia de su estado se difundió rápidamente y provocó una ola de mensajes de apoyo tanto de colegas como de fans. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la persona que decidió estar a su lado en este momento tan complejo, su expareja, Afra Sarıoğlu. A pesar de haber finalizado su relación sentimental tiempo atrás, Afra no dudó en ofrecerle apoyo cuando supo de la situación. Según fuentes cercanas, el primer contacto entre ellos fue discreto y motivado únicamente por la preocupación humana. No hubo cámaras ni declaraciones públicas, solo conversaciones privadas y una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Afra Sarıoğlu habría insistido en que Mert no atravesara este proceso solo, recordándole que, más allá del pasado, seguían existiendo el respeto y el afecto. Con el paso de los días, la situación de Mert Ramazan Demir requirió mayor atención y descanso. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de que permaneciera temporalmente en la casa de Afra Sarıoğlu. Lejos de tratarse de un gesto impulsivo, la decisión fue tomada tras varias conversaciones en las que ambos dejaron en claro los límites y las prioridades. El objetivo no era reavivar una relación, sino crear un espacio seguro y tranquilo donde Mert pudiera concentrarse en su recuperación. Afra, conocida por su carácter reservado pero firme, asumió un rol de apoyo constante. Se la vio reorganizando su agenda laboral para poder estar presente y asegurarse de que Mert siguiera las indicaciones médicas. Personas del entorno aseguran que el ambiente en la casa se basó en la calma, el respeto y una convivencia marcada por la empatía. Este comportamiento generó una reacción muy positiva entre los seguidores de ambos actores. Mientras tanto, Mert Ramazan Demir se mantuvo alejado de las redes sociales, priorizando su bienestar físico y emocional. Este silencio fue interpretado por muchos como una señal de la seriedad de la situación. Sin embargo, también surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación. Frente a estos rumores, personas cercanas aclararon que no se trataba de retomar una relación amorosa, sino de una demostración madura de apoyo mutuo en un momento crítico. La actitud de Afra Sarıoğlu fue ampliamente comentada en los medios. Muchos destacaron su capacidad para dejar de lado diferencias pasadas y actuar desde la compasión. En una industria donde las rupturas suelen estar cargadas de tensiones públicas, este gesto fue visto como una excepción que marcó la diferencia. Afra no buscó protagonismo ni exposición, y ese perfil bajo fue precisamente lo que más llamó la atención. Por su parte, Mert Ramazan Demir habría expresado en privado su profundo agradecimiento. Este proceso le permitió reflexionar sobre sus relaciones personales y el valor del apoyo genuino. Aunque su recuperación avanza de forma positiva, este episodio dejó una huella importante en su vida. Según comentan, el actor planea tomarse un tiempo antes de regresar plenamente a sus compromisos profesionales. El público, siempre atento a cada detalle, reaccionó de manera masiva en redes sociales. Los mensajes de apoyo se multiplicaron y muchos usuarios destacaron la importancia de la solidaridad y la madurez emocional. Para los seguidores de la pareja, esta situación demostró que incluso después de una separación, es posible mantener un vínculo basado en el respeto y la humanidad. A día de hoy, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir continúan manejando esta etapa con total discreción. No hay comunicados oficiales ni apariciones conjuntas, pero sus acciones hablan por sí solas. La historia, lejos de centrarse en el drama, se ha transformado en un ejemplo de empatía en medio de la adversidad. Este episodio ha dejado claro que, en ocasiones, las conexiones más importantes no dependen de etiquetas ni de definiciones públicas. A veces, simplemente se trata de estar presente cuando el otro más lo necesita. Y en ese sentido, tanto Afra como Mert han demostrado una madurez que no ha pasado desapercibida.